Queridas y queridos seguidores de la elegancia celestial y el drama terrenal, hoy nos tiembla la pluma y el corazón al compartir con ustedes una noticia que ha paralizado al mundo entero. A las 7:35 de esta mañana, en el silencio solemne de su residencia vaticana, ha fallecido su santidad el Papa Francisco a los 88 años de edad. El pastor de la Iglesia pobre y para los pobres, el Papa de las periferias, el pontífice del fin del mundo, nos ha dejado, y con él se apaga una de las voces más carismáticas, disruptivas y humanas que haya habitado la silla de Pedro en tiempos modernos. La tristeza se esparce por los rincones del Vaticano y del planeta como incienso de luto, cargado de memoria, dolor, legado y una innegable sensación de cambio irreversible. Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio un ya lejano 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, había llegado al trono pontificio en marzo de 2013 tras la histórica y sorpresiva renuncia de Benedicto XVI, en un cónclave que ya desde sus primeras palabras dejó claro que no sería como los demás. Mis hermanos cardenales han ido a buscar al Papa al fin del mundo, dijo con ese acento porteño cálido y desenfadado, rompiendo el protocolo con una sonrisa sincera y los zapatos negros gastados que contrastaban con la pompa que suele envolver al poder eclesiástico. Fue el primer Papa latinoamericano, el primero jesuita, y el primero en elegir el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, de la paz y de la naturaleza. Un nombre que no era solo símbolo, fue un manifiesto desde el minuto 1. Durante sus 12 años de pontificado, Francisco transformó profundamente la forma en que el mundo miraba al Vaticano y cómo el Vaticano se miraba a sí mismo. Su liderazgo no fue el de un monarca religioso encerrado en palacios de mármol. Se negó a habitar el lujoso palacio apostólico y eligió la humilde residencia de Santa Marta, donde compartía los desayunos con otros clérigos y saludaba a los visitantes con la cercanía de un padre de barrio. Su cruz no era de oro, su lenguaje no era enrevesado, y sus gestos estaban llenos de simbolismo y de intención. Con cada acto, con cada viaje, con cada homilía, Francisco tejía una narrativa distinta, la de una iglesia al servicio, no del poder, sino del pueblo. Pero su legado no fue solo simbólico. Fue también político, teológico, diplomático, económico y profundamente humano. Publicó importantes encíclicas que marcaron nuevos rumbos dentro del pensamiento católico. Evangelii Gaudium, donde criticó con firmeza los excesos del capitalismo salvaje y llamó a una economía con rostro humano. Laudato Si, donde clamó por la urgencia del cuidado del planeta con una claridad sin precedentes dentro de la Iglesia, y Fratelli Tutti, donde abogó por una fraternidad universal sin fronteras, sin muros, sin prejuicios. La palabra inclusión encontró en Francisco un eco constante. Desde su ya célebre «¿Quién soy yo para juzgar?», hasta su defensa del derecho de los migrantes a una vida digna, pasando por sus tímidos pero innegables pasos hacia una mayor participación de las mujeres, de los divorciados vueltos a casar, y de las personas LGBTQ y dentro de la vida eclesial, el pontífice no dejó tema sin tocar, ni fronteras sin intentar cruzar. No obstante, ser papa no es tarea de santos solamente, sino también de estrategas, y Francisco lo sabía. Se enfrentó a una curia dividida, a enemigos internos con nombres y sotanas, a cardenales y obispos que nunca vieron con buenos ojos su sencillez ni su visión reformadora. Desde el poderoso sector ultraconservador estadounidense hasta ciertos prelados europeos, Francisco fue blanco de críticas, resistencias y conspiraciones. Pero él, fiel a su estilo, seguía adelante con paso lento pero firme, consciente de que no todos los cambios podían hacerse de golpe. El tiempo es superior al espacio, repetía con frecuencia. Y en ese juego de tiempos y tensiones, logró avanzar más que muchos de sus predecesores. No obstante, ser papa no es tarea únicamente de almas santas ni de corazones entregados al servicio divino. También requiere la astucia de un estratega, la resistencia de un líder político y la templanza de quien sabe navegar en medio de aguas turbias, salpicadas de intrigas y tensiones internas. Francisco, con su mirada cansada y su caminar lento pero decidido, lo supo desde el primer día en que fue elegido. Su pontificado no fue un desfile de gestos simbólicos, sino una travesía ardua por los pasillos del poder más antiguo del mundo, donde la espiritualidad convive, y muchas veces colisiona, con los intereses, las estructuras rígidas y las resistencias que laten desde siglos atrás en el corazón mismo del Vaticano. La curia romana, ese complejo entramado de congregaciones, dicasterios, consejos y oficinas donde se cocina el destino de la Iglesia universal, no lo recibió con entusiasmo unánime. Muchos lo miraban con recelo. Un argentino, jesuita, venido de la lejana Buenos Aires,
que no hablaba en latín ceremonial sino en lenguaje cotidiano, que rechazaba los coches lujosos, las alfombras persas, los banquetes clericales y los anillos ostentosos. Un papa que, en lugar de imponer desde arriba, quería dialogar desde abajo. Desde el principio, su sencillez fue vista como amenaza por quienes llevaban décadas envueltos en sotanas doradas. No tardaron en aparecer las primeras resistencias, algunas disfrazadas de críticas teológicas, otras más burdas, abiertas, crueles. Desde las alas más conservadoras del catolicismo, especialmente el poderoso bloque ultraconservador estadounidense, se gestaron verdaderos frentes de oposición a sus reformas. La teología del pueblo, el lenguaje cercano a las periferias, su defensa de los derechos de los migrantes, su cuestionamiento del capitalismo salvaje, todo era leído como un desvío peligroso, una desviación del orden natural. Y sin embargo, Francisco resistía. Con voz pausada, con su conocida frase «el tiempo es superior al espacio» como escudo filosófico y espiritual, avanzaba. Tal vez no tan rápido como muchos soñaban, pero con una claridad que ni sus opositores más acérrimos podían negar. Mientras lidiaba con las tensiones internas, Francisco desplegó una de las diplomacias más activas y visionarias que ha visto la Santa Sede en décadas. Consciente de que el mundo necesitaba puentes más que muros, el Papa no dudó en tender su mano incluso a quienes parecían irreconciliables. Su papel fue crucial en la histórica reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2014, un acontecimiento que devolvió al Vaticano su prestigio como mediador global. En el marco del conflicto de Ucrania, no rompió relaciones con Rusia, ni siquiera tras la invasión de 2022, apostando por mantener abierto un canal de diálogo en medio del caos, aun a costa de ser duramente criticado por algunos sectores europeos y americanos. China fue otro de sus campos de batalla diplomática. Firmó un acuerdo, no sin controversia, con el régimen de Pekín para nombrar conjuntamente a obispos, buscando proteger a los católicos del país asiático, aún perseguidos en muchas regiones. Muchos lo acusaron de ceder ante una dictadura, pero Francisco insistía, mejor una presencia discreta pero viva, que la extinción del testimonio cristiano bajo el yugo del silencio. Su apertura hacia el Islam fue otro gesto de valentía. Visitó países como Emiratos Árabes Unidos, Irak y Marruecos, y en 2019 firmó en Abu Dhabi junto al gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, el histórico documento sobre la fraternidad humana, en el que cristianos y musulmanes se comprometían a defender la paz, el respeto mutuo y la dignidad humana. Aquel texto sirvió de base para la proclamación por parte de la ONU del Día Internacional de la Fraternidad Humana, celebrado cada 4 de febrero. Su mensaje era claro, frontal, incómodo para algunos: la fe auténtica jamás debe ser usada como arma de odio. Pero ni siquiera la luz más intensa puede esconder por completo las sombras. El papado de Francisco también estuvo marcado por el peso histórico de una de las mayores heridas de la Iglesia contemporánea: los abusos sexuales perpetrados por miembros del clero. Escándalos que venían desde décadas atrás, muchos encubiertos en la época de Juan Pablo II y parcialmente enfrentados por Benedicto XVI. Francisco heredó una bomba de tiempo. Al principio, sus respuestas fueron tibias y generaron decepción en los sectores más sensibles. Pero con el tiempo, endureció los procedimientos, reformó el Código Penal canónico, habilitó mecanismos para denunciar y juzgar internamente a clérigos abusadores, y en un hecho sin precedentes, llevó a juicio a un cardenal, Angelo Becciu, acusado de malversar fondos vaticanos. El mensaje era claro: ni los altos cargos están por encima de la ley de Dios ni de la justicia humana. En el plano económico, el Papa también se enfrentó a un Vaticano salpicado de opacidad y escándalos financieros. Fundó la Secretaría para la Economía, que por primera vez estableció reglas claras de contabilidad y transparencia. Supervisó auditorías internas, publicó balances, algo inédito en la historia de la Santa Sede, y comenzó a limpiar la imagen de una institución que durante décadas se vio envuelta en tramas de lavado de dinero y negociaciones inmobiliarias dudosas. Pero todo liderazgo, por más fuerte que sea, encuentra un límite en lo corporal. A partir de 2021, la salud del Papa comenzó a deteriorarse de forma evidente. Aquejado por una dolencia intestinal, fue operado del colon y permaneció hospitalizado varios días en el Hospital Gemelli de Roma. Luego vendrían los dolores de rodilla, que lo obligaron a usar silla de ruedas, y más tarde las infecciones respiratorias, que lo debilitaron aún más. En 2023, pasó varios días internado por una bronquitis, y sus ausencias en actos públicos comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Aunque descartaba renunciar, como había hecho su antecesor,
muchos veían en su mirada el peso del tiempo. Hasta que, finalmente, en la madrugada del 21 de abril de 2025, su cuerpo dijo basta. El hombre se extinguió, pero el símbolo permanece. Fue el cardenal camerlengo Kevin Farrell quien, entre lágrimas contenidas y voz quebrada, salió ante la prensa reunida en el Vaticano para anunciar la noticia que nadie quería oír. Queridísimos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. El obispo de Roma ha regresado a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados. La noticia, como un manto invisible, cubrió el mundo entero. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron con gravedad ceremonial. En la plaza, los fieles comenzaron a llegar uno a uno, luego en oleadas, hasta llenar cada rincón con oraciones, lágrimas y flores. Algunos levantaban retratos suyos, otros, simplemente, encendían velas. En Buenos Aires, su ciudad natal, se decretaron 3 días de duelo nacional. En Nápoles, en Manila, en Nairobi, en Cracovia y en Río de Janeiro se celebraron misas espontáneas en su honor. Desde el Dalai Lama hasta el presidente francés, desde los barrios populares del conurbano argentino hasta los pasillos del Congreso estadounidense, los homenajes fueron unánimes. Porque más allá de la fe, más allá incluso de la institución, Francisco fue, durante más de una década, un faro espiritual para millones. El hombre que no temía hablar de misericordia cuando otros gritaban condena. El pontífice que lloró con los migrantes, que abrazó a los indigentes, que se arrodilló en silencio frente al horror del Holocausto. Hoy, el mundo lo llora, pero también lo honra. Y mientras el Vaticano se prepara para el cónclave que elegirá a su sucesor, el eco de su legado sigue resonando en las conciencias de quienes creen, de quienes dudan, y de quienes aún esperan que la Iglesia pueda ser ese espacio de acogida, justicia, ternura y humanidad que él soñó construir, paso a paso, con los zapatos gastados y el corazón encendido. La sede apostólica ha quedado ahora vacante. Ese estado de suspensión solemne y casi mística que la Iglesia denomina sede vacante marca el inicio de un proceso antiguo, rodeado de ceremonias, votos secretos y decisiones que han cambiado el curso de la historia más de una vez. El gobierno de la Iglesia queda temporalmente en manos del Colegio de Cardenales, que tiene la misión de convocar el cónclave en un plazo de entre 15 y 20 días desde el fallecimiento del pontífice. Un tiempo que no solo se emplea para los rituales de despedida y homenaje, sino también para medir, negociar y preparar la elección del nuevo Papa. 138 cardenales menores de 80 años tienen actualmente derecho a voto. Cada uno de ellos llega al cónclave con ideas, esperanzas, temores y, por supuesto, alianzas. Algunos, fieles al legado de Francisco, buscarán un perfil continuista, alguien que mantenga la brújula en dirección a una Iglesia abierta, misericordiosa, dialogante. Otros, sobre todo desde los sectores más tradicionales y conservadores, verán en esta oportunidad la ocasión de dar un golpe de timón hacia un modelo más cerrado, más doctrinal, menos permeable a los vientos del cambio que soplaron con fuerza durante el pontificado de Bergoglio. Las quinielas ya han comenzado. Se habla de cardenales africanos, con fuerte respaldo en los continentes que más crecen en número de fieles, de asiáticos, cuyo perfil dialogante y multicultural podría continuar el impulso diplomático del Papa difunto, de latinoamericanos, como reflejo de que el sur global ha ganado un protagonismo irreversible en la Iglesia moderna. Incluso hay quienes sueñan con un europeo de mentalidad progresista que, aún viniendo del viejo continente, encarne el espíritu renovador de Francisco. Por otro lado, resuenan con fuerza nombres del bloque estadounidense, defensores de una teología moral más rígida y férreos críticos del aperturismo impulsado por Francisco. En paralelo, los preparativos para el funeral del Papa emérito se desarrollan con todo el peso de la tradición vaticana, que mezcla lo sagrado con lo solemne, el duelo con el rito. Su cuerpo, vestido con la sotana blanca y la cruz de plata que lo acompañó durante todo su pontificado, será expuesto en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan rendirle el último adiós. El féretro de ciprés, sin adornos excesivos, sin títulos grabados, como él mismo solicitó, descansará ante el altar mayor durante varios días, mientras miles de personas, desde peregrinos humildes hasta jefes de Estado, cruzarán sus puertas en señal de respeto y agradecimiento. El funeral pontificio será una ceremonia monumental. Se espera la presencia de decenas de jefes de Estado, representantes de todas las religiones y una cobertura mediática global.
Pero más allá del protocolo, lo que resonará con más fuerza será el contenido de su legado, la pregunta que quedará flotando en el aire, en los incensarios, en los cantos litúrgicos y en las miradas de quienes acompañen su despedida. ¿Hacia dónde irá la Iglesia ahora que su voz más cercana, su pastor más humano, ha sido silenciada por la muerte? Muchos recordarán sus gestos pequeños, cotidianos, esos que no entran en los libros de historia, pero sí en la memoria del pueblo. Como aquel día en la isla de Lampedusa, cuando lloró frente a las tumbas de migrantes anónimos que murieron intentando cruzar el Mediterráneo. O esa vez que, durante un almuerzo, se sentó junto a personas sin hogar y les sirvió él mismo la comida. Las veces que se detuvo a bendecir a enfermos, a escuchar a ancianos, a besar a niños con discapacidades. Su forma de hablar de Dios como un padre que no castiga sino que espera, no desde lo alto, sino a la vuelta de la esquina. Esa idea de que el Evangelio no se predica con dedo acusador, sino con brazos abiertos. Su lenguaje, a veces tan sencillo que parecía salido de las plazas y no de las cátedras, fue un bálsamo para una iglesia que, durante años, había perdido parte de su conexión con la vida real. Francisco le devolvió voz a quienes nunca la habían tenido, a las mujeres que pedían más espacio, a los homosexuales que buscaban un lugar sin rechazo, a los jóvenes alejados de una doctrina rígida, a los pueblos originarios que fueron víctimas de colonizaciones también espirituales. Su forma de ejercer el poder no fue la de un príncipe romano, sino la de un anciano sabio, a veces torpe en el cuerpo, pero firme en la fe. Sus críticos, que nunca escasearon, lo acusaron de ser ambiguo, de quedarse a medio camino, de no haber ido lo suficientemente lejos en temas clave como el celibato sacerdotal, el papel de la mujer en el sacerdocio o la revisión de ciertos dogmas morales. Pero incluso ellos, hoy, reconocen su impacto. Logró, sin romper las estructuras formales, abrir ventanas que llevaban siglos cerradas. Inició conversaciones que antes eran tabú. Su pontificado no fue el del cambio completo, pero sí el del cambio posible. Y tal vez esa fue su mayor sabiduría, saber que la Iglesia es como una barca milenaria, con velas antiguas y timones oxidados, pero que aún puede moverse si quien la guía tiene fe, paciencia y coraje. Francisco la condujo entre tempestades, con la mirada puesta en el horizonte y los pies bien plantados en la cubierta. Ahora, mientras los ecos de su partida resuenan en todos los continentes, mientras millones rezan por su alma y otros tantos piensan en el futuro que se abre, la figura del Papa Francisco se va convirtiendo en leyenda. No como un mártir, ni como un héroe intocable, sino como un hombre que, con sus defectos y su ternura, con sus decisiones arriesgadas y sus silencios prudentes, caminó junto al pueblo. Que habló de una iglesia que acompaña, no que condena. De una espiritualidad del encuentro, del abrazo, de la alegría. Y así, con zapatos viejos, un corazón gigante y una cruz de plata colgando de su pecho, se fue el Papa del pueblo. Pero su eco, su palabra y su huella seguirán caminando mucho tiempo más por los pasillos del Vaticano, y por los caminos del mundo.